Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Resonancias, conversaciones de terapia narrativa, conmigo Nitz. Hoy vamos a hablar con Valeria Acuña, la corazona. Vamos a hablar acerca de la relación entre las imágenes, los significados, los relatos y específicamente en cómo las imágenes y la creación de imágenes a través de la ilustración puede ayudar a crear soportes a los relatos preferidos. También vamos a hablar acerca de la ética y la política de la ilustración de los cuerpos y de algunas ideas y consideraciones en torno a eso. Y, como no, de los contradocumentos, como una herramienta y práctica narrativa que prioriza, organiza, registra y circula el saber local de las personas acerca de sus propias vidas y acerca de cómo quieren vivir. Antes de empezar, quiero contarles que Resonancias tiene una nueva página web, resonanciasnarrativas.org. Les invito a entrar, ahí encontrarán textos, cursos, videos y otros materiales de interés para quienes quieren aprender más de la terapia narrativa. Así que eso, resonanciasnarrativas.org, una nueva página. Y bueno, vamos con el capítulo. No sé si querés presentarte un poco. No sé si como Vale, la Corazona, como las dos, qué Sí, distancia y cercanía entre las dos, o como a vos claro, una te ya se nazca ahí. mimetiza, ya no sabe. ¿Mm? Bueno, soy Vale, La Corazona es como mi proyecto. em, entonces no sé si nombrar La Corazona en términos de proyecto o de identidad. Eso ya puede ser interesante. Y bueno, soy madre de Caetano, em, trabajo trabajo como psicóloga, o eso es al menos lo que estudié y en lo que he estado los Ujú. últimos 10 años de mi vida, igual por ahí con algunas lagunas y pausas y distanciamientos de la psicología. Eh, y bueno, actualmente me dedico al trabajo acompañando a personas. Trabajo también en una colectiva feminista, donde también hacemos acompañamientos, instancias igual como de reflexión o formaciones, sobre todo en temas relacionados a la maternidad y a los cuidados. Ujú. Em, y además trabajo en investigación eh, con niñeces migrantes, así que hago hartas cosas, como Por podría todos lados, decir que todas partes. soy bien inquieta. Siempre estoy haciendo cositas. Y bueno, Mm. vivo en San Vicente de Tahuatahua, en Chile. Esto está en la sexta región. Sigue siendo zona centro, digamos. Vivo aquí hace 6 años y eso, siempre muy curiosa igual por las distintas narrativas, los distintos lenguajes narrativos con los que poder contar un poco o pensar acerca de la vida. Hace rato que tenía ganas de entrevistarte, bueno, para el podcast, porque justamente el podcast se trata de eso, de cómo la gente hace uso también de ideas, de prácticas, de nociones, desde la práctica narrativa para hacer eso, para trabajar en distintas cosas y o a contar, pensar la vida, eh, como Mm. dijiste. Entonces, la verdad es que tenía muchas ganas de entrevistarte y me llamó la atención que dijiste varias veces qué emoción, como qué emoción de ser entrevistada, qué emoción de hablar de esto, como que parece que es importante hablar de esto específicamente, de la corazona o de la ilustración también y de los Sí, cruces entre esto y la narrativa. sí. Sí, Sí. bueno, te doy primero que todo las gracias por invitarme, me sentí muy honrada por la invitación y también muy entusiasmada porque al menos en mis círculos de como las personas cercanas a mí, yo constantemente estoy hablando un poco de esto, como del proceso creativo, del trabajo con las narrativas.
Em, pero claro, siempre está en círculos que quizás son más íntimos, ¿no? Ujú, No sé si lo hablo tanto a veces en otros espacios o con otras personas y a veces siento que voy haciendo nomás. eh, Voy haciendo nomás un poco y, y creo que igual es importante de repente tomar esa pausa un poco para reflexionar sobre la propia praxis, ¿no? ujú, Como reflexionar y pensar quizás sobre la propia práctica y claro, uno en la vida a veces anda nomás y claro, como por ahí son las personas más cercanas quienes apañan quizás escuchando un poco como estos delirios. Eh, entonces, por eso me pareció muy interesante igual poder como conversar contigo. ujú. Así que gracias, querido Nitz, Ah, por la A invitación. ti, a ti, querida. Em, sí, pensé que en las redes, para quienes no te conocen, apareces como la corazona, Sí, ¿cierto? sí, Y en las redes apareces soy- a través de dibujos, a través también. de dibujo y textito en general, ¿cierto? Mm, Como de esta combinación. Y quería preguntarte un poquito sobre esto, sobre la corazona, qué es la corazona, qué elegís contar a través de la corazona, mm. de qué Sí, yo creo manera que cuenta o piensa la vida. sí, está bueno eso, porque yo creo que hay hartas personas, a lo mejor que a veces ven solamente los dibujos o los escritos, o un poco todo lo que voy compartiendo como en la red social, que es como es el medio finalmente en el que voy comunicando un poco lo que hago. Ahora me he abierto un poco más a estar como en ferias u otros espacios, pero digamos como que el Instagram es como ese diario de vida a cielo abierto, ¿no? Como a Ujú, viva voz, donde voy siempre haciendo cosas y creo que pueden haber personas que a veces no entiendan mucho como y qué hace ella realmente, ¿no? Como dibuja, psicóloga, qué es esa mezcla, ¿no? Entre dibujar y ser psicóloga. Algunas personas no saben que hago acompañamientos, entonces creo que está bueno igual como quizás contar un poco la historia de la corazona y yo creo que la historia de la corazona es como, eh, me atrevería a decir que es una historia que ha tenido continuidad y estabilidad, pensando ujú, lo desafiante que debe ser hablar de estabilidad en estos tiempos, a lo largo de mi vida, ¿no? Como yo, si yo pudiese pensar cuándo empieza la corazona, como que inmediatamente me voy a cuando era muy niña y siempre estaba muy interesada en escribir o en dibujar, desde una idea netamente como de querer expresar lo que me pasaba o lo que sentía, y que a medida que avanza el tiempo se va como quizás o complejizando o enriqueciendo más como desde otros lenguajes. Pero ujú, creo que la corazona es como el espacio que yo me armo para poder explorar, como las cosas que me gustan, que están vinculadas principalmente a la creatividad y a la exploración de distintos lenguajes, em, pero siempre en un lugar muy escondido, como nunca había sido algo como, o no sé si había sido algo quizás que yo compartiera tanto como ya hace algunos años, yo diría, no sé, no estoy tan segura, pero em, creo que con el nacimiento de Caetano, mi hijo, que ya tiene 9 años, em, como que coincide el nacimiento de Caetano con que yo había salido hace muy poco de la universidad. Entonces me había como entrado al mundo laboral, digamos. Y yo saliendo de haber estudiado psicología, muy vinculada a las ideas de la psicología comunitaria, entonces salí con mucha convicción de la universidad, con mucho pulso transformador o de poder trabajar como en espacios, como desde esos lugares. Y el choque como con la realidad, digamos, laboral, como con el mundo del trabajo y mirar la psicología también cómo ocurre, como, digamos, en la vida, ¿no? Como harta instrumentalización, ujú. toparse harto también como desde empezar a habitar espacios o lenguajes que están más vinculados al poder que a la transformación. Como que eso creo que empieza a ser
como bien interesante o más que interesante, como un lugar de tensión, ¿no? Entonces, los primeros, digamos, tiempos, el primer periodo como después de salir de la universidad fue bien frustrante en el sentido de, chuta, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y cómo uno se mueve, ¿no? En este escenario. Y en eso nace mi hijo. Y es como la posibilidad un poco de salirme de la institucionalidad y empezar a explorar también desde la psicología y desde la creatividad desde otros lugares. Mm. Em, entonces empiezo a trabajar harto en esos tiempos, muy vinculado a las niñeces, a las crianzas, a las maternidades, em, y armo un emprendimiento que se llama Corazón de Albahaca. Y Mm. Corazón de Albahaca era un emprendimiento que tenía que ver con crear juguetes como para niñas. Em, pero que más que la creación de juguetes para niñas, era el espacio que a mí me permitía también como estar en redes con otras madres, en redes con otras mujeres y al mismo tiempo poder seguir explorando el hacer o la práctica em, desde espacios no institucionales. Mm. Entonces son años donde mucho tallercito, mucho encuentro, mucha juntita, talleres por acá, haciendo como hartas cosas. Y luego a medida que también la maternidad tiene también su propia transformación, digamos que la corazona se va como complejizando cada vez más, ¿no? Y en algún momento también empieza a ser como este ejercicio de donde yo me empiezo a encontrar conmigo también. Como, creo que ahí empieza a tomar un giro que quizás es un poco más como autobiográfico, como desde Mm. la exploración o el autoconocimiento. Y luego cuando empiezo a estudiar las prácticas narrativas, yo siento que la corazona ya empieza a tomar como un lugar o una forma, no sé si iba a decir más ordenada, pero no sé si es más ordenada la palabra, pero como que empieza a tomar un sentido, ¿no? Como en el fondo de empezar a hacer cosas que también tienen esta intencionalidad que no solamente ya es contar mi propia vida o hablar de lo que a mí me va pasando, sino que también haciendo como este puente con historias de las personas que voy conociendo y las personas que iba conociendo a lo largo como de todo el recorrido, digamos, de la psicología, porque creo que si algo bueno tiene la psicología o algo que puedo agradecerle, es como la posibilidad que tienes de conocer distintas historias. Como Mm. distintas historias, distintos mundos, distintas realidades, y ver que en todas esas realidades hay muchas y miles de historias, ¿no? Como y miles de personas. Eh, ahí como que empieza a ocurrir un poco empieza a ocurrir la corazona, y bueno, y vinculado también, yo creo que no puedo nombrarlo sin nombrar la experiencia como en el acercamiento con las prácticas narrativas. Creo que igual ahí hay algo importante. Mm. Sí, como que le dio un sentido, entiendo, una intencionalidad. ¿A qué Claro, contar? claro. ¿A cómo contar? ¿O a qué? ¿Cómo qué le trajo a tu Sí, mundo de la corazona el encuentro con las prácticas narrativas? sí, mira, yo creo que hay un momento bien como particular, bien importante. eh, Parece que fue en el diplomado de Resistencia en Latinoamérica, em, que hay una conversación donde el, donde el Ítalo le, a alguien le pregunta así como, ¿y qué imagen se te viene con esto que estás diciendo? Ujú. Y era así eh, como, ¿qué es eso de preguntar como por la imagen, ¿no? Como- y ahí se me abre la ventana de como, entonces, claro, pues en realidad uno puede pensar en imágenes, como uno no solamente piensa siempre en palabras. Em, y en esto de pensar en imágenes fue como que, ¡pum!, así como que me explota la Mm. cabeza
recuerdo que me gusta mucho dibujar y que lo había dejado de hacer porque nunca fue como esas áreas donde la gente te dice, oye, qué talentosa, o sigue haciéndolo. Ese es mi mm, principal talento, digamos, pensando los talentos desde el reconocimiento que la sociedad hace a tus talentos, ¿no? sí. Como pensándolo desde ese lugar, más que desde lo que a uno quizás le ocurra haciéndolo. Em, y en eso de pensar en imágenes, encontré muy interesante la posibilidad de que las historias no solamente podían ocurrir como en palabras, sino que también en imágenes. Y ahí luego cuando empieza también empiezan a contar las experiencias como con los contradocumentos y la posibilidad de que estas imágenes también o pudiesen mostrarse o uno las pudiese compartir a las personas que acompaña. em, Siento que ahí ocurre, ¿no? Algo Mm, importante. Em, Porque luego de eso es que yo empiezo también en los acompañamientos em, a compartir imágenes. Entonces empiezo a hacer dibujos a las personas luego como de los encuentros y dibujos muy simples, ¿no? No eran dibujos, digamos, tan complejos, pero sí empiezo a hacer como ciertas viñetas, como, mm, de ideas que contaban, de ideas que compartían. Ah, porque además, en paralelo a esto, claro que igual es importante, en paralelo a esto, también estando en el CESFAM y en esta curiosidad en el fondo de qué hacer, me acuerdo que un día me compré un libro de una autora chilena que es la Sol Díaz, y yo pensaba que era un libro de narrativa, como literaria, palabras, ¿no? Eh, mm, Me parecía interesante como la historia que contaba, entonces me compro el libro y cuando me llega me doy cuenta que era un cómic. Eh, y ahí es otra ventana, ¿no? Como porque mi idea o mi imaginario en relación al cómics estaba muy teñido por los superhéroes, como esas mm, historias, ¿no? Con las que siempre me sentí como muy fuera, ¿no? Como en esta idea de, no sé, yo crecí rodeada de muchos hombres siempre y era como, no, a los hombres nos gustan estas cosas y tú eres niña, como las niñas no les gustan los superhéroes. mm, O no lograba desde mi experiencia identificarme básicamente ni con un superhéroe ni con una superheroína. No sé si me sentía teniendo esas cualidades siendo niña, ¿no? mm, Y este cómics precisamente venía de contar la historia de un adolescente y sumergirse en su mundo interno y hacer como este zoom en su mundo interno y dibujarlo y ponerle palabra. Entonces esa mezcla de dibujar y ponerle palabra fue como, oye, esto se puede hacer, como, y hay gente que lo está mm, haciendo y ahí hice como ese hiperfoco y fue como, ya, quiero empezar a cachar más autoras y autoras mujeres desde una elección también, desde ese lugar de decir, ya, quiero leer igual lo que están hablando las autoras, ¿no? No es que odie a los hombres ni que me caigan mal, pero es como quiero partir por ellas, ¿no? mm, Y quiero empezar a armar esta genealogía de la creatividad en los cómics o en los dibujos también desde las mujeres, sabiendo de que mm. nunca han ocupado siempre esos lugares principales, ¿no? Desde la Sí. historia. Sí. Entonces, ¿cachai? Que son muchas cosas, ¿no? Imagínate cómo era para mí vivirlo de esa forma, como mucho Mm, ocurriendo. Entonces, obvio que yo queriendo irme de la fiesta ocurre esto y es como, no, yo aquí me voy a quedar un rato más, ¿no? Como que te encontraste el grupo de gente con el que pudiste compartir o sí. pudiste escuchar las canciones que te gustaban o pudiste pasarlo bien y fue como, ya, yo aquí me voy a quedar. Y ahí me quedé, pues, ¿no? Me quedé, seguí tomando formaciones con pranas, seguí curioseando en las prácticas narrativas, seguí dibujando caleta a las personas. Y ahí después de eso fue como, oye, esto igual quizás yo lo podría empezar a compartir, como podría empezar a Ujú. hacer más cosas Sí. hasta ahora, que ya me Me, lancé, yo ujú. creo. Sí, me llamó mucho la atención este momento de pensar en las imágenes, como decir, esto
se puede contar con imágenes también, no solamente con palabras. Como, Sí. eh, ¿qué, qué, cuál es tu relación con las imágenes en el trabajo que haces? Como pensando en cuando trabajas con las personas, como que, o más bien, ¿qué crees que se puede hacer a través de las imágenes que quizás solamente a través de palabras o de textos no? Como qué diferencia crees que hace pensar en las imágenes como un vehículo, como un puente también para contar estas historias? Sí, yo creo que las imágenes, claro, a veces logran a lo mejor poner como quizás ciertos detalles o enriquecer de repente las historias, eh, como en el sentido de que, claro, a veces una palabra también está muy permeada, ¿no? Por lo que vamos escuchando, está muy permeada por la cultura, eh, por lo que nos han dicho. Entonces, es muy habitual encontrarnos en los acompañamientos eh, terapéuticos, comillas. Siempre me tensiona la palabra, lo terapéutico, pero bueno. Con que, claro, las palabras a veces vienen muy desde afuera, ¿no? Como esto que ¿Mm? me pasa es depresión, esto que me pasa es que soy intensa, esto que me pasa es que no sé qué. Entonces yo siento que cuando vamos entrando en las historias, muchas veces esas historias es como que si fueran teniendo ciertos gestos o ciertas, a lo mejor, imágenes que nos hacen quizás entrar aún más en esa historia, ¿no? Eh, entonces siento que, y ahí también puedo hacer una vinculación con la metáfora, ¿no? Como que muchas veces la metáfora también nos permite entrar, yo siento, en a veces poder decir incluso cuestiones que en la sola palabra también son dolorosas de nombrar, siento yo. Como que a veces hay cosas ¿Mm? que es doloroso decir así, tal como son, y que en las imágenes o al acompañarlo con imágenes, ese proceso es como que se pudiese sostener más, como se puede sostener más, se puede enriquecer, yo lo puedo mirar y mirar desde otros lugares. No sé, se me ocurren algunos ejemplos, ¿no? Como de repente una mujer que acompañaba siempre me hablaba mucho de su abuela y de cómo ella se sentía siempre muy cuidada por su abuela. Y en algún momento yo le hice un dibujo a ella de una mujer muy grande, tomando en sus brazos como una mujer muy pequeña. Entonces, eso, por ejemplo, el que ella dijera, mi abuela me cuida, es una palabra, ¿no? Y que cada uno quizás le puede conectar con distintas cosas. Pero ella me hablaba de lo cobijada que se hacía, que se sentía con su abuela, ¿Mm? de que podía sentirse pequeña otra vez. Entonces yo sentía que haciendo solamente ese dibujo de una mujer grande tomando una mujer pequeña, eso podía contener eh, lo que ella contaba y también la sensación asociada a eso que ella contaba. Eh, que en la sola palabra queda ahí nomás, ¿no? Como, ¿Mm? eh, ¿Y entonces, esto habrá algunas posibilidades para seguir la conversación de una forma distinta después de este dibujo, por ejemplo? claro, claro, porque siento que, no sé, por ejemplo, en esa misma historia y después de ir viendo el dibujo, es como que se pueden ir haciendo hilitos, ¿no? Sobre el cuidado, sobre la importancia del cuidado, sobre a veces las historias que tenemos del cuidado que van quedando muy chiquititas, pues, ¿no? Como a veces incluso historias que pueden quedar como más invisibles, pero que en un gesto es como si fuese más fácil evocarlas, ¿no? Como, ah, ¿Mm? sí, esto... y es bonito porque ya en distintos momentos iba también a veces trayendo como esa imagen, ¿no? Como que Sí, aparecía nomás. como que finalmente esto también forma parte de lo que enriquece los relatos. Mm, claro, claro. Sí, se van como enriqueciendo los relatos, eh, y siento que es también como siento que también es como una forma de, claro, de ir, no sé,
al empezar a compartirlos también, por supuesto, siempre con la autorización de las personas, em, también se pueden empezar a colectivizar esos relatos, ¿no? Y esta mujer grande abrazando a una mujer más pequeña empieza también a generar resonancias en otras personas, ¿no? Como que empiezan a conectarse también las historias, ¿no? Sí. Y además que, perdón, como que siento que tampoco son dibujos que en algún momento me daba temor igual hacer, creo que quizá igual lo hice alguna vez, como que tampoco hablo ahora desde un lugar como de la perfección de esto, ¿no? Como que siempre es una Ujú, exploración constante, ¿no? Pero a veces, claro, sentía que yo tomaba muy la frase como el cliché, ¿no? Como la frase bonita, logré esto, ¿cachai? mm, Y yo veo hoy día, no sé, pues el mundo de las redes sociales que funciona caleta con las imágenes, ¿no? Como muchas veces, claro, como que la frase es como la frase de oro, ¿no? Como ya, hoy soy una mujer que se ama a sí misma. No sé, estoy aquí como ironizando un ujú, poco, ¿no? Y claro, en algún momento pude haber hecho cosas así, ¿cachai? Como soy una mujer que se ama a sí misma, no sé qué. Pero siento que eso como que dejaba el relato en el logro solamente, ¿no? Como que ya es bacán el logro, ¿no? O incluso se podía pensar el logro como esto que lo que estaba bien, o lo que podía estar esperado, incluso ujú, terapéuticamente. Ah, ya, estoy bacán, me amé a mí misma. Listo, la terapia funcionó, lo hemos logrado. mm, Y empecé a desmenuzar esa idea y me empecé a dar cuenta de que a veces el logro o lo que también se podía plasmar era un mensaje de reclamo, podía ser un mensaje de enojo, podía ser incluso la tristeza en sí misma, ¿cachai? Eh, y ahí pensando incluso en el arte, ¿no? Como de que el arte no solamente interpreta el mundo o muestra el mundo, sino que también qué bonito es si puede dejar huellas o pistas para transformarlo, ¿no? mm, Entonces a veces una imagen puede ser una invitación a mirar algo o a de repente esto de no quiero que se me olvide esto, no quiero que se me sí. olvide este enojo, por ejemplo, no quiero que se me olvide esta rabia, o no quiero que se me olviden los brazos grandes de mi abuela que me abrazan, ¿cachai? ¿Por qué? Y ese por qué no es mi respuesta, y eso es bacán, ¿cachai? Mm, Yo no tengo la respuesta de por qué es bacán que ella se conecte con los brazos grandes de la abuela. Eso es lo que sigue la gente en su historia. Y eso me gusta mucho. Como, no es como ya, yo te hago aquí tu dibujo y listo. Es mi mm, mensaje, es mi saber de la psicóloga que sabe de la vida, o que se supone que sabe de la vida, que te hace este dibujo bonito con una frase bonita para que tú no la olvides, porque no deberías olvidarla. ¿Cachai? sí. Es una pista, una huella. Mm. Sí, y así se le da, me da la impresión como un protagonismo a aspectos que muy fácilmente son desdibujados o desatendidos, como a gestos, expresiones, Sí, como a detalles que le dan mucha vida a la historia, a la memoria también, claro, ¿cierto? sí, Eh, sí, dijiste algo antes como de que te tensiona el concepto de lo terapéutico, como esta metáfora de lo terapéutico, y pensé en que, de nuevo, hablando de las redes sociales, quizás porque es lo más visible, a propósito de que tu perfil de las corazonas, no sé si alguien entra y sabe que también ofreces lo que se llama comúnmente encuentros terapéuticos, por decir. claro. Como pensé en esta tensión también, como qué te tensiona con esta metáfora, con esta idea de lo terapéutico? Em, Creo que lo que me tensiona un poco es como esta ficción de que, de este sanar, o de la idea de sanar como, como esta cuestión individual que ocurre en un espacio terapéutico individualizado, súper higienizado muchas veces,
eh, y lleno de discursos o palabras que se supone que debiesen estar volcadas al sanar, ¿no? Porque creo que es mucho más complejo, ¿no? Y muchas veces hoy día el malestar tiene que ver con una forma también de dar cuenta un poco de las realidades que vivimos. Entonces, el sanar, ¿qué sería, no? ¿Sería que eso que duele del mundo ya no duele? ¿Por qué? Porque el mundo dejó de doler. Hasta donde yo sé ahora, no sé si el mundo ha dejado de doler, ¿no? O no sé si el mundo pasó a ser mágicamente un lugar súper justo. Entonces, qué Mm, bacán que la gente se sienta bien, ¿cachai? Como que finalmente una va siendo testiga del dolor, pero es un dolor que también expresa como una realidad, ¿no? Como un sistema también al que estamos respondiendo. Entonces, la idea del sanar me parece que muchas veces es como una ficción donde uno también como terapeuta entra como esta figura que va a ayudar a alguien a sanar algo. mm, Y, y creo que suena bonita, ¿no? Como que suena bonita y todo, pero siento que por ahí se pueden camuflar, pues, se puede camuflar mucho poder, eh, se puede camuflar el seguir como un poco etiquetando a las personas en sus malestares, mm, seguir adormeciendo esos malestares, cuando a lo mejor esos malestares están siendo simplemente como la muestra de lo que se está viviendo hoy día, ¿no? Como... O es pensar de que, claro, las personas, el cambio radica solamente en el cambio individual, ¿no? Como la idea del sanar. Como que se individualiza mucho todo. Y lo colectivo, lo social, eh, pierde fuerza, ¿no? Y pierde, incluso pierde fuerza y pierde también el sentido. mm, No es tan importante entonces cambiar lo social si yo soy capaz de cambiarme a mí misma, ¿cachai? mm. Como... Sí. Por eso me tensiona un poco como la palabra. Mm. Sí, como pensando en este dolor que dijiste, dolor que expresa como un posicionamiento o una experiencia que no, quizás no sería justo simplemente como apagar o adormecer. Relacionarte con esto a través de los dibujos también, del lenguaje de la ilustración y del lenguaje narrativo, hablando de la terapia narrativa, como, ¿qué relaciones te permite tener con el dolor en tus conversaciones, en tus interacciones con las personas en tu trabajo? Em, yo creo que me permite como pararme frente al dolor eh, desde un lugar curioso en términos de poder nombrar, eh, poder conocer el dolor, que pueda ser nombrado, reflexionado, tensionado, más que conocer el dolor solamente para yo buscar nombrarlo, o yo ponerle, o yo enmarcarlo en algo, ¿no? Siento que en este caso los dibujos, como que la colaboración que ofrecen es poder, como claro, volver imagen de repente este dolor, que es doloroso, ¿no? Y que a veces es difícil de sostener y que a veces también en el poder en el poder mostrarlo o en el poder visibilizarlo, es poder también como, como decir, esto está ocurriendo, ¿no? Como esto está ocurriendo, esto es real. Y esto está ocurriendo no solamente porque hay algo que está en ti mal o porque algo en ti falló, sino porque hay cosas también que están ocurriendo en el mundo y en el sistema que están mal, ¿no? Mm, Em, entonces se dibuja eh, como desde poder tener esa curiosidad del dolor, ¿no? Como el dolor se expresa muchas veces en el cuerpo, ¿no? Como el dolor a veces aparece en nuestros gestos, aparece, por ejemplo,
a mí me gusta mucho que mis dibujos sean como tristes. Mm, Y me río, sí, ¿no? Como, y me río de eso. De hecho, muchas veces en la feria es como, aquí se sufre, ¿no? mm, Eh, y es también como de poner la tristeza eh, como un lugar de, no sé si nombrarlo como un lugar de lucha, pero es como porque existe y es real. Y muchas veces el dolor se esconde porque no es bonito, ni es bien visto, ni es funcional para el sistema. Entonces lloramos escondidos en el baño y quizás desde la corazón es como, acá podemos llorar en los dibujos también. mm, Y ese llanto lo podemos convertir en un fanzine y lo sí, podemos socializar y lo podemos conversar y lo podemos dialogar. Y es bonito eso porque siento que genera conversación, ¿no? Eh, genera sí, pensé que, conversación, genera encuentro. mm, sí, sí, pensé como en que justamente tus dibujos, los que yo conocí por lo menos, no se parecen nada a la idea de sanar. Eh, como tienen otra relación con la experiencia, ¿no? Como que justamente dibujos de situaciones de confusión, como de este llanto en el baño, de pena, como de estos momentos como, no sé si marginados o em, no ilustrables históricamente o no contables en nuestra cultura. Claro, claro, sí, po, como no contable, como claro, es más bonito contar quizás como eh, lo que resulta, ¿no? Mm, Es más sí. bonito contar lo que resulta o lo bien que nos va a poder contar muchas veces ese otro lugar y que claro, me gusta a veces, claro, también presentarlo desde, y ahí creo que también es una exploración constante, ¿no? Como a veces ponerlo desde, poner el dolor directamente, nombrarlo directamente, otras veces ironizarlo un poco más, otras Mm, veces poder incluso exagerarlo, ¿no? Exagerarlo y terminar uno riéndose un poco también de eso. Eh, pero claro, finalmente es como ponerlo, ¿no? Es como ponerlo en la mesa. A veces sí ujú, creo que como siento que me desafío a mí misma o a veces digo como, quisiera que esto incomode más, como que mm, sea más incómodo, así como, y me gusta un poco como esa idea de ficcionar como con el dramatismo, ¿no? mm, Eh, como acá le vamos a poner como todo el drama que sea necesario, porque, claro, pues el drama o lo dramático, las mujeres somos dramáticas, las mujeres somos histéricas, y esa cuestión o se censura, ¿cachai? O se medicaliza, o se diagnostica. em, igual, ojo con esto, no es que no estoy en contra de las personas que también ponen los diagnósticos o hablan desde los diagnósticos, desde sus experiencias. No es que ujú, niegue esa posibilidad y diga, no, esto que hago yo es lo que hay que hacer. Es la ujú, posibilidad que yo encontré y respeto caleta a quienes también han ido buscando otros lugares, ¿no? Em, pero finalmente yo creo que es como poder conectar con esto que se dice harto como en las narrativas, de que la gente igual pueda contar sus historias en sus propios términos, ¿no? Y que eso también se pueda volver un dibujo o se pueda volver una ilustración o se pueda volver un fanzine, tiene que ver también igual incluso con una crítica a que también para el mundo del arte en general, también siempre desde estos mundos bien privilegiados, mm, ¿cachai? Entonces yo aquí que tengo mi vida resuelta, voy a escribir sobre el dolor. Yo me pongo como también alguien que está viviendo la tristeza, está viviendo el dolor y también está hablando desde lugares em, que efectivamente, claro, no son el principal interés quizás artístico hoy día, ¿cachai? Como hablar, no sé, desde las vidas domésticas, hablar desde la cotidianidad. Yo siempre digo, Caleta, mi trabajo creativo es un trabajo
que ocurre en lo doméstico. Eh, Mm, Ocurre en lo sí, doméstico y en el entremedio en el que intento ganar dinero y en el que intento trabajar, ¿cachai? En el que cuido. Em, no tengo mi cuarto propio reservado en el que, bueno, yo acá me voy a abrir acá y ahora voy a pensar sobre la realidad y voy a hacer un dibujo. Esto sí. viene desde la guata, desde la tripa, desde que estamos conversando y nos emocionamos y nos enojamos y es como esto es injusto, ¿cachai? O esta weá me duele, entonces es como, ¿sabes que esto lo voy a dibujar casi como una urgencia, ¿no? Como esto Mm, tengo que sacarlo de mí, porque si no lo saco de mí se me va a quedar adentro y me va a explotar y me va a reventar. Entonces hay que contarlo, hay que decirlo. Y me gusta porque en el fondo es como, claro, hay vidas que no son interesantes en la estética actual. mm, sí. Y me gusta, caleta, pensar eso, ¿no? Como, Mm, o me desafía también. Y creo que es bonito igual que muchas veces las personas que acompaño, como que también se emocionan con eso, ¿no? Como decir, oye, no, em, yo no pensé que mi vida podía ser tan interesante como para que alguien la dibujara, ¿cachai? sí. Como, no sé, a quienes dibujaban los grandes artistas, como que el arte dibuja a la gente interesante, ¿no? Como eso que Mm, es extraordinario de contar, eso que es sí. bacán, ¿no? Se vuelve visible, ¿cachai? Pero no sé, un pequeño gesto de que a mí me gusta Mm, abrazar a mi gato cuando lloro, es una cuestión que ocurre en la vida cotidiana, ¿cachai? No sé si es interesante para el mundo, pero en ese espacio y en esa conversación a mí me resulta tremendamente interesante. mm, Y es como, y muchas veces en las conversaciones como, necesito dibujar esto. Y ahí a veces también esto se puede poner al debate, ¿no? Porque a veces también es como mi propia conexión con la historia que estoy siendo testiga, ¿cachai? Es como esto que tú me estás mm. contando, necesito dibujarlo. ¿No? Como, por favor, dame permiso, Este porque abrazo al gato. Sí. esto necesito dibujarlo porque está demasiado hermoso y es un gesto también eh, que sería bacán que otras personas también supieran, ¿cachai? Como Mm, que sí. lo pudiesen ver. Mm. ¿Y cómo se da entonces? ¿Cómo se ve esto en tus conversaciones? Como justamente qué tipo de consideraciones tenés al hacerlo, cómo son tus invitaciones, como pensando en que Mm, se da en un espacio en que estás mm, acompañando a alguien desde un lugar de poder también, ¿cómo se ve esta documentación? sí, mira, generalmente va ocurriendo en la medida en que las personas de una u otra forma van señalando que eso es importante. Y no siempre es como, oye, mira, esto es importante, dibújalo, sino que a Mm, veces es como en el encuentro, la lectura viene hay un tema, no sé, que me emocionó, o hay un tema en el que a lo mejor me quise quedar conversando más rato, o hay un tema en el que a veces alguien dice, oye, ¿sabéis qué? No me había dado cuenta de esto. Y ahora que te estoy contando, me doy cuenta de que esto es importante porque, no sé, me trae un recuerdo, ¿cachai? mm, Como suelo dibujar harto como recuerdos, como cosas que alguien está conversando y es como, oye, a mí esto me recuerda esta otra cosa. O de repente, esto que en las narrativas como que se llaman como las historias más preferidas, ¿cachai? Como cuando mm, ya empezamos a estar como por fuera quizás de los discursos más dominantes, ¿no? O incluso a veces hacer dibujos desde los discursos dominantes, como para evidenciarlos, ¿cachai? mm. Como ¿Tienes algún para ejemplo de esto? mostrarlo. Sí, tengo un ejemplo, déjame pensar. Em, sí, ahí, mira, no recuerdo exactamente cómo, o no tengo el dibujo, bueno, esto es un podcast, no sé, no podría mostrar un dibujo, Podríamos pero, poner un enlace, pero sí.
pero sí, por ejemplo, no sé, en una conversación, me acuerdo con un adolescente, aparecía mucho el tema de los ojos, como los ojos como esta representación de un mundo que me mira muy juiciosamente. Ujú. Em, entonces, en esa oportunidad, por ejemplo, yo me acuerdo de haber hecho un dibujo de los ojos sobre ella. Ujú. Em, Wow. y en la medida en que la conversación iba avanzando, nos íbamos conociendo más, un dibujo también donde los ojos no estaban. Mm, Y cómo cambiaba el cuerpo o cómo cambiaba el sentir, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, de dibujar los ojos, es igual traer un dibujo desde, digamos, los discursos dominantes, ¿no? mm, sí. Por eso, o a veces, no sé, me siento chiquito, me siento triste, o no sé, como Mm, eh, dibujos de alguien que se corta y podemos dibujar un brazo cortado, ¿cachai? Como no es esconder tampoco, mm, como esas cosas que pasan. Pero, pero claro, siempre yo creo que quizás desde un lugar más ético, el respeto está en, en que lo que se dibuja es algo que sí tiene sentido para esa persona, ¿no? sí. No apropiarme yo de una historia o de algo que alguien haya contado. Como que en ese sentido extractivizo mi propia Mm, autobiografía, de repente para mm, dibujar, ¿cachai? sí. Como también me meto en mis propias experiencias y ahí las dibujo y las desmenuzo y hago un poco lo que quiero, pero en el momento del acompañamiento, como que siempre va muy preguntado, ¿no? Como... Mm, sí. Sí, pensaba, dando por sentado también que quienes nos escuchan quizás no están tan familiarizados con esta idea de los contradocumentos. mm, Me intriga mucho cómo entendés vos los contradocumentos. Bueno, un poco lo fuiste contando en esta conversación también, pero si y, tuvieras que dar una definición o un entendimiento de los contradocumentos, eh, ¿cuál podría ser? y, hoy, es pregunta teórica. Ah. Sí, bueno, yo me acuerdo mucho de una conversación en la que incluso estabas tú. Como ustedes como en pandemia hicieron varias como conversaciones y hay una que hablaron de los contradocumentos. Y a mí escuchar esa conversación me hizo mucho sentido en términos de que, claro, pensar los documentos para contar la vida, como los documentos habituales que cuentan nuestras experiencias, desde los marcos más hegemónicos, digamos, están, no sé, los documentos de identidad, por ejemplo, ya una cédula de identidad dice cosas de las personas. En el colegio, por ejemplo, dan informes, hay informes de nota, hay informes de Mm, personalidad. Eh, los psicólogos hacemos informes para las personas donde contamos quiénes son, contamos lo que podemos observar de ellas. eh, y esos documentos en el fondo dan cuenta como de trozos de identidad de las personas, pero que vienen desde lecturas que no necesariamente se condicen con lo que a lo mejor esas personas quisieran contar de su vida, o con lo que para esas personas pudiese ser importante de contar, sino como desde estos marcos, en el fondo relacionales, donde las personas tenemos que estructurarnos para relacionarnos entre nosotros, ¿no? ujú. Tengo que saber quién eres para yo relacionarme contigo. Y esa cuestión es muy heavy y la psicología ha colaborado, pero con creces con eso, ¿no? Sí. Como la gente hoy día se vincula desde esos lugares, ¿cachai? Entonces, siento que los contradocumentos vendrían a ser un poco como esta respuesta de poder contar o hablar de las identidades de las personas o de sus trozos, otros trozos de identidad, ¿no? Ujú. Que puedan tener que ver más con lo que a las personas les hace sentido, con lo que para las personas puede ser eh, importante de ser contado. eh,
Entonces, digamos que el contradocumento vendría a ser eh, como, no sé, como hablar de quiénes son las personas desde cómo las personas quieran también mm, contarse o narrarse, ¿no? mm, Y ahí un poco desde este lugar, y quizás desde lo que hablamos desde el poder, también es ver de que por más que yo venga acá a decir que no me gusta la psicología y que me quiero distanciar de ella y qué sé yo, sigo siendo psicóloga, ¿cachai? Y sigo teniendo a veces que hacer informes o para el COMPIN, que es como la institución acá que ve las licencias médicas, o si tenéis que hacer un informe para tribunales, ¿cachai? Como que finalmente igual a uno le solicitan a veces opinar sobre la vida de otras personas. Y eso a mí me parece tremendo, ¿cachai? mm, Como ese ejercicio de en el fondo lo que uno puede opinar sobre alguien puede tener efectos en esa persona. Efectos mm, tanto en la vida individual como a veces también efectos en decisiones que se tomen, ¿no? Como a veces un tribunal te pide una opinión para tomar una decisión sobre una familia. sí. El COMPIN te pide tu opinión para opinar sobre la salud mental de alguien para ver si es legítimo o no que tenga una licencia médica, ¿cachai? Como... Entonces, en este caso, como el contradocumento viene un poco también a ocupar a lo mejor ese lugar de influencia que uno puede tener, pero en poder hacer visible eso que está mucho más subyugado, está mucho más escondido como en la vida de las personas, ¿no? Mm. Y en tus documentos, contradocumentos, ilustraciones, pensé en tus criterios estéticos, justamente, que mencionaste antes también, porque entiendo que, claro, ahí hay una decisión de no retratar lo superheroico, como a los superhéroes, ¿cierto? Sino estos momentos de llorar en el baño, estos momentos de confusión, estos momentos, o todos los momentos más bien, no sé si estoy en lo correcto, pero también me interesaba preguntarte sobre tu decisión o tu criterio, tu forma de dibujar cuerpos, porque los cuerpos que dibujas me da la impresión de que no se parecen mucho a los cuerpos como históricamente tan retratables o protagonistas de historias. Eh, y me interesaba saber más de esto. Sí, sí, yo creo que, bueno, yo creo que incluso como parte del empezar a dibujar, también tuvo que ver un poco con desafiar un poco como esas estéticas más dominantes, ¿no? Como del dibujo bonito, este Mm, dibujo aristotélico muy proporcionado, ¿cachai? Como muy perfecto, lo más parecido a la realidad, ¿no? Y siempre me acuerdo que nunca dibujé así, nunca sentí, por ejemplo, que dibujaba bien. mm, Como, entonces desde el nunca sentir que dibujaba bien, nunca fue como, ah, ya yo podría dibujar porque dibujo bien. De hecho, en arte nunca me iba bien. eh, como que nunca tuve como ese brillo, ¿no? Como mm, artístico, pero me gustaba hacerlo, me gustaba dibujar. Entonces, cuando empiezo a dibujar, la primera, como lo primero que se me viene es esto de, ya, no dibujas bien, y es lo primero que me empieza a dejar de importar para poder hacer, ¿no? Como ya, mm, esto no se trata de si dibujo bien o dibujo mal, sino que se trata de lo que quiero contar o lo que quiero mostrar. Y desde ahí también creo que vinculo un poco con el tema de los cuerpos, ¿no? Como de que, claro, los cuerpos hermosos son dibujables, ¿no? Los cuerpos hermosos son la inspiración creativa mm, para que alguien lo muestre o para que sea arte, ¿no? Es cuestionar la belleza, repensarse también la belleza. Entonces, desde ahí también como me interesa empezar a dibujar cuerpos que son cuerpos gordos, dibujar cuerpos de mujeres que tienen pelos, ¿cachai? mm, Y que se vea que están los pelos y que no es un cuerpo donde
hay piernas largas, sino que a veces o son piernas más cortitas, o son cuerpos más grandes, ¿cachai? En el sentido de poder también como hacer visible de que los cuerpos también son distintos, ¿no? Como que cuando hablamos de cuerpos, no es claro, es como hay un solo cuerpo que debiese ser mostrado. Me parece importante eso, ¿no? Como de que el cuerpo o el dibujo del cuerpo no responda solamente como a, a un tipo de hegemonía, sino que incluso en el poder dibujar, que uno pueda dibujar algo donde muchas personas también puedan verse espejeadas en ese dibujo, Mm. que alguien pueda mirarse en ese dibujo y decir, oye, esa persona podría ser yo, ¿no? ¿Te parece más a mí esto? Claro, esta persona se podría parecer a mí a hacer un dibujo, no sé, como sería muy extraño, ¿no? O que yo, por ejemplo, me dibujase a mí misma como una mujer delgada, alta, ¿cachai? Si ese no es mi cuerpo, ¿no? Como, Mm. mi cuerpo no es así. Entonces, y puede ser hermoso también que yo lo pueda dibujar tal como es y que incluso el dibujo en sí mismo no busque exacerbar o tener que apuntar a que tiene que ser hermoso, sino que Mm. el dibujo en este caso es como el medio en el que vamos a mostrar algo o vamos a representar algo, siendo incluso posible que lo que podamos representar es precisamente el cuerpo tal como es, como hace poco, el año pasado, por ejemplo, colaboré, que fue muy emocionante, muy hermoso, con dos compañeras argentinas, como Caro y Sami, que hicieron un libro de maternidades gordas. Mm. Y el dibujo era hacer tres mujeres gordas en la portada y dos mujeres y una persona que pues una persona más no binaria también, ¿cachai? Ujú. Entonces me gusta eso, ¿no? Me gusta que un dibujo puede ser como, oye, pero esta es una mujer o es un hombre, ¿cachai? Sí. Como que ese estereotipo quizás de los cuerpos o del género incluso no tenga que venir predefinido por mí, ¿no? Mm. No. Ujú. Bien, para ti. Si alguien quiere encontrarte, seguirte, escribirte, invitarte, ¿cómo lo hace? Bueno, Instagram es como mi principal espacio, como yo decía, el Instagram es como un diario de vida que hago una exploración constante a, como fuera del closet. Ujú. Entonces ahí estoy siempre dibujando, compartiendo cosas o compartiendo los procesos, porque ahora también estoy como queriendo explorar en otros lenguajes también, como me gusta el dibujo, estoy queriendo explorar también como en la animación, como cada vez más ir enriqueciendo o ir explorando los distintos lenguajes para contar las cosas, ¿no? Ujú. Entonces en Instagram es el lugar en el que me pueden encontrar, es la.corazona, aunque si ponen la corazona creo que igual me pueden encontrar así. Y siempre estoy muy dispuesta y muy disponible para cualquier tipo de colaboración, idea, locura, delirio. Ujú. Como que en ese sentido estoy muy dispuesta. Creo que estas son cuestiones que, si bien ocurren en mayor medida en el solitario de mi casa, pero creo que es bonito igual ir armando un tejido, ir armando una red, como ir abriéndose a complicidades, ¿no? A ir conversando, si de repente hay compañeros o compañeras que están explorando también los contradocumentos. Para mí sería muy enriquecedor conversar más sobre eso, porque creo que a Mm. veces el trabajo solitario igual va dejando, nos va sesgando también un poco de lo que estamos haciendo. Bueno, gracias por escuchar otro capítulo de Resonancias, conversaciones de terapia narrativa, conmigo, Nitz. Y bueno, como siempre, les quiero pedir su colaboración en difundir y recomendar este podcast.
a personas a las que quizás les pueda interesar, amigos, amigas, colegas y demás. Y eso, no se olviden de visitar la nueva página de Resonancias, resonanciasnarrativas.org. Y bueno, nos vemos la próxima.